Mis muy amados hermanos, durante, algunas semanas leeremos en los libros de los reyes unas páginas, pues bastante, ¿cómo hablarlas? Puede ser dinámicas de la historia del pueblo de Dios, varios temas, varias situaciones, tiempos de deterioro social y religioso, de alguna manera una suerte de destrucción de un pueblo, de los valores de ese pueblo, muchas veces por culpa de unos soberanos en decadencia. Y las páginas que leemos son como una meditación sobre la debilidad del pueblo elegido de Dios. Y ese pueblo elegido de Dios, pues al exponer o al vivir según la debilidad, es un pueblo infiel, es un pueblo voluble, es un pueblo que olvida. Y en este tiempo de los profetas, o este tiempo, mejor dicho, es un tiempo también que suscita a Dios a los profetas. Y los profetas no son otros sino defensores de los derechos de Dios, defensores de los derechos de ese pueblo. Y los profetas, que no es otra cosa sino aquellos hombres con corazones encendidos en fuego, sobre todo Elías, que en su predicación subrayará con signos milagrosos ese detalle particular para que el pueblo, pues de alguna manera le escuche. Y este ciclo de Elías, que es uno de los personajes principales de la historia de Israel, hoy tendrá de alguna manera cierta cercanía en este primer libro de los Reyes. El significado de este nombre de Elías: Yahvé es mi Dios. Y esta escena justamente que recordamos hoy con el nombre de Elías, no es una escena que hoy relata el texto, pero es una escena evangélica que ciertamente va a venir a nuestra memoria de una vez, que es la de la transfiguración. Pues va a aparecer este Elías allí juntamente con Moisés, recordemos, acompañando a Jesús, hablando de lo que sucederá en Jerusalén. Entonces, Elías es figura de Jesús. Elías se entiende en relación al Mesías, sobre todo por las contradicciones que sufrió debido a la valentía de sus denuncias. Es que un profeta no es sencillamente alguien reconocido, alguien aplaudido, no. Un profeta es alguien que de alguna manera la va a sufrir justamente por el reino de Dios. Y se enfrenta a este rey, a Ahab, que es un rey débil, un rey manejado por su esposa Jezabel, que ha empujado al pueblo a la idolatría. Recordemos, acercarnos a estos textos, hermanos, no es solo conocer historia bíblica, sino es actualizar esta historia. Este rey que ha conducido al pueblo a la idolatría, pues es un rey que falta también a la justicia social, se aprovecha del poder en beneficio propio. Elías de alguna manera anuncia una gran sequía. Y a mí me encanta cuando hablamos en estos términos de sequía, porque aquí en Medellín estamos viviendo una primavera fervorosa, totalmente contraria a la sequía. Una primavera espiritual que ciertamente no solo la vivimos en Medellín, pues la vivimos en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, pero aquí especialmente la vivimos por el reverdecer de nuestra ciudad, que nos recuerda también el florecimiento de nuestra comunidad. Y esa gran sequía que anuncia Elías, que era además frecuente en las tierras palestinas, es interpretada como castigo por nuestros pecados. Y es clara y es positiva la interpretación. Cuando en tu vida y en mi vida reina la sequía, es porque le hemos dado la espalda a Dios, es porque no hemos permitido que Dios sea nuestro soberano, sino dioses como estos que nos empujan a la idolatría. Y hay una clara ironía en este relato, porque el dios fenicio Baal, recordemos la esposa de Ahab, que era Jezabel, la fenicia, pues seguía de alguna manera a este dios fenicio Baal, al que se habían pasado muchos israelitas a causa pues de todo este liderazgo de estos reyes débiles, pues era considerado precisamente como el dios
de la lluvia y de la fertilidad. Y miren que ni el Dios de la lluvia y de la fertilidad pudo aquí con la sequía que venía sobre un pueblo infiel, sobre un pueblo idólatra. Y por lo tanto tiene que huir porque le persiguen, se esconde junto a un torrente y hará vida de ermitaño, ayudado milagrosamente por Dios en este tiempo de sequía y de hambre. Y nosotros los cristianos, ahora sí, actualizando esto de lo que venimos hablando, mis hermanos, los cristianos siempre hemos tenido algo de profetas. Hemos vivido en medio de sociedades, en medio de épocas, en medio de generaciones a las que no les gusta oír palabras exigentes contra la idolatría o la injusticia. Y seguramente nos toca sufrir también, viendo cómo se van perdiendo ciertos valores, constatando la corrupción reinante en diversos niveles. A mí me da ya hasta risa en este cierto punto, porque los católicos hemos caído en esto de la idolatría y no estoy hablando ni siquiera de las imágenes. Estoy hablando de la idolatría de algunos líderes religiosos nuestros y ni siquiera líderes religiosos conocidos. En las redes sociales hemos hecho a unos personajes prácticamente nuestros ídolos. Y estos ídolos que supuestamente nos están hablando de una piedad correcta, de una religiosidad correcta, de una moral correcta, hacen que usted y yo quizá nos pongamos a pensar mal del prójimo. Y ahí entonces llega nuestra sequía. Por la idolatría de unos pocos, por la idolatría a la que nos han invitado, entonces estamos nosotros olvidándonos de la promesa de Dios, de la abundancia de bendición cuando entregamos el amor al hermano. Y no son valores los que hoy se están perdiendo. Hoy se está perdiendo ciertamente es la libertad del corazón de muchas personas. Hay corrupción en el corazón de muchas personas. Y esa sequía es un símbolo. Cuando se abandona el pozo del agua buena, Dios es ese pozo del agua buena. Cuando aparece la sed, cuando aparece la esterilidad en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Yo no puedo creer que seamos muchas veces necios, muchas veces tercos al denunciar cosas que realmente, como digo yo aquí, nos salvan. Son cosas que hacen parte de las arandelas externas de la vida espiritual y nosotros nos concentramos en estas bobadas. Perdónenme el francés, estoy diciendo mucho francés últimamente. Nos concentramos en algunas cosas muy por encima, muy aparentes y nos alejamos del corazón. Nos apartamos de ese corazón que es donde florece la vida, que es donde cuando florece la vida, por supuesto, podemos dar buen fruto a muchos otros. Y esa sed y esa esterilidad en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria tienen que hacernos despertar y para eso estamos nosotros, aquí denunciando y anunciando como buenos profetas también de este tiempo. Un cristiano debe ser valiente y dar testimonio, como Elías, a pesar de las dificultades que supone ir contra la corriente y mantener la fidelidad a los valores que nos ha enseñado Jesús. Y como eso no resultará fácil, por supuesto, pues el Salmo hoy nos va a recordar de dónde vendrá mi auxilio. Y por eso el pueblo de Dios ha respondido: nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. No andes buscando a Dios en donde no está su voz, en donde no está su presencia, en donde no está su palabra. ¿Y esto qué significa? Cuando hay algún predicador, cuando hay algún sacerdote que usted lo hace dividirse o separarse o alejarse de su hermano, de su comunidad, de su parroquia, huya de ese predicador. Porque yo no puedo entender que el Espíritu Santo a usted lo invite a la división, a usted lo invite a la lejanía de sus hermanos, a usted lo invite a la separación sencillamente por unas opiniones o por unas ideas. No, mis hermanos. Hoy esta bella carta del primer libro de los Reyes a la cual nos acercamos nos ha regalado una bella enseñanza que nos ha levantado la vida
y que después va a terminar, por supuesto, en este bello evangelio de hoy, el evangelio de Mateo, que ni meterme bien porque no nos da el tiempo, pero nos habla de las bienaventuranzas. La carta magna del reino de Dios. Jesús anuncia 8 veces a sus seguidores la felicidad, el camino hacia el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios no es otra cosa sino proyecto de vida y de felicidad. Desde el monte Sinaí es el mismo proyecto. Desde el monte Sinaí ha habido anuncio de parte de Dios de esa alianza que quiere hacer Dios con su pueblo, y Jesús ahora como nueva alianza, nueva y definitiva alianza, viene a mostrarse como el camino. Jesús es el camino, recordemos, y es el camino para los bienaventurados, que no son otros sino los mansos, que no son otros sino los que están allí para ser consolados, que no son otros sino aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que no son otros sino los misericordiosos. Aquí está la invitación, aquí está la forma de vivir, aquí está la manera de volver a beber de la fuente de agua viva, de salir de esa sequía en la que estábamos sumidos, lastimosamente, muchas veces por algunas voces que no nos ayudan en nada, por algunas voces que no nos aportan en nada a nuestro proceso de vida cristiana. Aprenda usted a discernir cuando la palabra de Dios viene de Dios, cuando la palabra de Dios realmente ha salido de un corazón encendido en fuego, ha salido de un corazón que quiere acercarle a usted también a la vida del hermano. Y aprenda ciertamente a amar y a hacer amar a otros, que finalmente es el llamado absoluto de nuestra existencia. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.